Miércoles 6 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban perturbados. Pero él al instante les habló diciéndoles, «Ánimo, que soy yo, no temáis». Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en un evangelio inmediatamente siguiente al evangelio de ayer. Ayer contemplábamos la multiplicación de los panes y hoy vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Tres mensajes del evangelio de hoy. Primero, una barca sin Jesús. Segundo, bendiciones que pasan de largo. Tercero, la cuarta vigilia. Vamos con el primer punto. Una barca sin Jesús. Podemos entender este episodio y los apóstoles de Jesús en medio de aquel mar turbulento, en esa barca, como nuestra propia vida. ¿Cómo es nuestra vida cuando Jesús no está en ella? Nos dice el Evangelio que el viento les era contrario. Y muchas veces en nuestra vida el viento nos es contrario. La inmensa mayoría de veces las cosas no salen como quisiéramos que salieran. A nivel económico, a nivel de salud, a nivel afectivo, a nivel espiritual, a nivel familiar. Muchas veces tenemos vientos contrarios. Problemas, dificultades que surgen y que son connaturales al hecho mismo de vivir. ¿Y qué sucede cuando se tienen estos vientos contrarios? Que nosotros de todas maneras intentamos vivir, intentamos seguir adelante, pero hay un momento donde nos sucede lo que pasó a los apóstoles. Nos fatigamos remando. Es decir, hay un momento donde todos tenemos la tentación de tirar la toalla, donde todos tenemos la tentación de dejar a un lado la lucha, dejar a un lado el combate y simplemente quedarnos como a la deriva de nuestros problemas. Es una tentación que todos tenemos y que el Evangelio de hoy nos muestra muy bien. Pero ¿qué sucedió? Que Jesús vino caminando sobre las aguas, y esto efectivamente fue un milagro que manifiesta la divinidad de Cristo. No estamos ante una figura literaria, estamos ante un hecho verdaderamente milagroso. Y Jesús finalmente se sube a la barca y amaina el viento. Significa que una persona que monta en la barca de su vida Jesús deja de tener problemas? No. ¿Significa que las dificultades van a desaparecer instantáneamente? Tampoco. Lo que significa es que con Jesús las cosas definitivamente son distintas, sea porque Él nos da la pericia y la capacidad para saber maniobrar la barca en medio de las tempestades que se avecinan en la vida, o sea porque efectivamente en muchas ocasiones el Señor amaina los problemas. Pero alguna de estas dos cosas sucederá: o te da la capacidad para mantenerte firme, mantenerte en pie y seguir adelante y seguir luchando, o efectivamente en muchas ocasiones Dios dirá, viento, no más, problemas, cesen. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, pero lo primero es tener a Jesús en la barca. Y en los momentos de dificultad y en los momentos de crisis, entonces vamos a renegar de Cristo. Pero ¿cómo es que yo tengo a Jesús en la barca de mi vida y tengo problemas? Recuerda de todas maneras que
el hecho de estar con Jesús no nos exime de dificultades, sino que nos ayuda a sobrellevarlas de una mejor manera. El mismo Señor nos dice que el camino de seguimiento de su voluntad es un camino de cruz. Y claro que seguimos teniendo algunas cruces, pero seamos honestos. Es que cuando estamos en el mundo son peores las cruces. Y además son cruces que condenan. En cambio, cuando estamos con el Señor, hay cruces que santifican, hay cruces que nos hacen reparar. Pero sea lo que sea, estoy seguro, y lo digo por experiencia propia, cuando Jesús está en la barca de nuestra vida, los vientos se serenan. Segundo, bendiciones que pasan de largo. El Evangelio cuenta un acontecimiento que es bastante curioso. Jesús se aparece a sus apóstoles caminando sobre las aguas y quería pasarles de largo. Bueno, de verdad que es bastante curioso esto porque, imagínate el momento, ¿no? Están todos los apóstoles ahí, Jesús va pasando, les ve como en las dificultades, casi que les saluda y quiere seguir de largo. Yo creo que el Evangelio nos quiere decir algo más. Y es que muchas veces nosotros no reconocemos a Jesús cuando viene a traernos bendiciones. Muchas veces nosotros no reconocemos las bendiciones que llegan a nuestra vida. Y ese Jesús queriendo pasar de largo, muchas veces expresa acontecimientos verdaderamente maravillosos que suceden permanentemente en nuestra vida y que nosotros dejamos pasar de largo. El hecho mismo de que tengamos salud, el hecho mismo de que nos podamos levantar, abrir los ojos, ver un radiante sol, ver un cielo bellísimo despejado, el hecho de ver a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, el hecho de poder experimentar todavía el amor de los nuestros, tantas bendiciones que muchas veces dejamos pasar de largo. Si nos detenemos a reflexionar, son muchas más las bendiciones que tenemos para agradecer que las cosas que nos faltan. ¿En qué momento los apóstoles reconocieron a Jesús? Cuando le oyeron, cuando Él les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y esto es bien lindo porque muchas veces no reconocemos la visita de Jesús y dejamos que pase de largo la bendición, pero cuando nos habituamos a escuchar la palabra de Dios, entonces comenzamos a reconocerlas. Esto nos ha pasado a muchos de nosotros, que una vez empezamos a aproximarnos a la palabra, entonces comenzamos a darnos cuenta de la presencia de Jesús en tantas partes que antes no le veíamos. Comenzamos a darnos cuenta, y no solo ya de las bendiciones, sino también de el Jesús que sufre en el hermano, sino también de el Jesús que está en el necesitado, sino también de Jesús que hace presencia en nuestra familia, y tal vez estábamos ya demasiado acostumbrados a estas bendiciones. Es decir, cuando aprendemos a escuchar la palabra de Jesús, aprendemos a reconocer su presencia en cada circunstancia de nuestra vida. No dejes que las bendiciones pasen de largo. Aprende a escuchar la palabra de Jesús para que identifiques estas bendiciones. Tercero, la cuarta vigilia. El Evangelio nos dice que este acontecimiento sucede en la cuarta vigilia. Los judíos tradicionalmente dividían la noche en 4 vigilias. Primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche. Segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la madrugada. Tercera vigilia de 12 a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia sería de 3 a 6 de la madrugada. Estamos hablando de el momento en que casi amanecía. Y uno pensaría, ¿por qué el Señor dejó tanto tiempo a sus apóstoles en medio del mar de Galilea? Cuando hablamos del mar de Galilea nos referimos a ese enorme lago que se encuentra en la parte norte de Israel, en la zona de Galilea, que también es llamado lago de Genesaret o lago de Tiberíades. Pero, ¿por qué el Señor les deja allí en medio de esta tempestad durante tanto tiempo? Porque el Señor también nos quiere enseñar en qué consisten los tiempos de Dios. Pues muchas veces Dios va a responder a nuestras oraciones en la primera vigilia. En ocasiones será en la segunda. En muchas otras será en la tercera. Pero en algunas no vendrá hasta la cuarta vigilia. En algunas nos enseñará a ser pacientes. Y aquí hay una enseñanza bien importante.
El Señor muchas veces permite estos vientos contrarios, muchas veces permite que nos fatiguemos remando porque quiere ejercitarnos en la virtud de la paciencia, en la virtud de la confianza en Él, en la virtud de la humildad, porque muchas veces creemos nosotros que nos las sabemos todas, en la virtud de la fe, para que entendamos que aunque muchas veces a los ojos humanos todo está perdido y no hay esperanza, el Señor siempre tiene la última palabra. Recordemos entonces, primero, una barca sin Jesús; segundo, bendiciones que pasan de largo; tercero, la cuarta vigilia. Como compromiso, yo les invito para que nos acostumbremos diariamente a meditar el Evangelio del día, para que de esta manera aprendamos a oír a Jesús y oyendo a Jesús nos demos cuenta de todas las bendiciones que tenemos alrededor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.